A un día muy importante, mañana la Argentina vota y que creo que hay que ir a votar, a pesar de que la abstención parece ser la protagonista central de este proceso electoral, me parece que va a ser muy importante concurrir, va a ser muy importante que nos manifestemos, que podamos transmitir nuestras inquietudes, nuestras tristezas, nuestras broncas. Me parece que es el día del ciudadano cuando se vota, porque el pueblo habla y normalmente escucha, pero ese día es el día nuestro y creo que hay que concurrir, a pesar que es domingo y que puede hacer frío, pero vale la pena acercarse a los colegios y poder manifestarnos libremente, como hace ya 40 años. Este año cumplimos 40 años ininterrumpido de democracia y me parece que es un deber cívico muy importante. Y te digo, en un cierre suspendido, fundamentalmente porque tomó Estado público y marcó agenda política y pública, distintos asesinatos en el conurbano bonaerense. Y vos sabés que yo pensaba, Karina, sobre los finales del gobierno de Eduardo Duhalde, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, se produjo, ¿te acordás? En el año 97, el asesinato de José Luis Cabeza. Sí. ¿Te acordás? Inolvidable para mí en particular, periodista en ese momento, ejerciendo el periodismo en temporada en Mar del Plata. Ah, bueno. O sea, la conmoción que para el diario La Nación en aquel momento trabajaba yo. ¿Te acordás la conmoción total que se produjo? Y en ese momento Eduardo Duhalde, ya entrando en sus últimos 2 años de mandato como gobernador y con aspiraciones ciertas de jugar la presidencia, de ser candidato por el justicialismo a la presidencia de la República, generó un vuelco central porque habíamos pasado de la muy buena policía que decía Duhalde a la maldita policía bonaerense y se generó todo un plan de reformas que fue encabezada por el doctor Carlos Arlañán. ¿Te acordás? Me acuerdo perfectamente. Cuando se lanza la campaña electoral en el año 1999, el candidato nominado por el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires fue el doctor Carlos Rucauf. La campaña del doctor Carlos Rucauf era meter bala a los asesinos. Entonces, se fue dando que el doctor Larrañar venía con una reforma donde había una gran purga, se empezó a investigar fuerte, por primera vez creo, la policía bonaerense, donde hubo muchísimos traslados, o sea, se generó una fuerte racia, porque estaba muy corrupta la policía. Y a su vez se generó también una modificación en el Código de Procedimientos, en el cual la instrucción ya no lo hacía la policía y le iban a empezar a hacer los fiscales. Digamos, eso se cortó abruptamente cuando Carlos Rucauf asumió como gobernador de la provincia de Buenos Aires y asumió como ministro de Seguridad Aldo Rico, que era la antítesis de lo que pensaba o estaba instruyendo y llevando adelante el ministro Arlañán. Lo que digo es, la política de seguridad, nunca hubo política de Estado. Siempre fueron y se utilizó la seguridad de acuerdo a los designios y a los intereses de los gobernadores de turno en la provincia de Buenos Aires. O sea, donde prevaleció y pregnó mucho más el marketing que las verdaderas reformas que hay que hacer, en el cual uno viene viendo
desde hace años, porque esto no es nuevo, lo que pasó esta semana con el asesinato a mansalva de una nena de 11 años, de un cirujano en Morón, de un jubilado profesor de educación física en Guernica. Creo que ahora también hubo algunos casos más en distintos lugares del conurbano. Digo, esto viene sucediendo sistemáticamente y creo que la dirigencia fundamentalmente bonaerense nunca pudo establecer una política de Estado que pueda ir sucediendo a los distintos gobiernos que hubo. Y acá también hay que decir que en general fueron gobiernos justicialistas y en el interregno de los 4 años del gobierno de María Eugenia Vidal, que siguió exactamente lo mismo, digamos. Cada uno fue defendiendo su propio terreno de acuerdo a sus necesidades, pensando más en el proceso electoral que verdaderamente en solucionar un tema central que, te digo, Karina, está a la altura de las mismas preocupaciones que hoy tenemos casi todos los argentinos con respecto al tema económico, fundamentalmente al tema inflacionario. Pero la inseguridad, y específicamente en la provincia de Buenos Aires, desde hace muchos años, sigue estando al tope de las preocupaciones ciudadanas. Cuando hoy, después de las 18:30, que empieza a oscurecer, automáticamente se cierran todas las puertas y la gente no sale a la calle. No sale a la calle por el temor. Y creo que ahí también, y con esto voy cerrando, habría que analizar fuertemente alguna vez un tema de cómo los narcotraficantes fueron ocupando las distintas barriadas del Gran Buenos Aires. A veces cuando hablamos del tema narcotráfico en la Argentina miramos solamente Rosario, pero me parece, Karina, que también la provincia de Buenos Aires, en distintas barriadas, está cooptado fuertemente por el tema de la droga. Carlos Germano, Juan Augusto Jiménez nos está hablando de Realicó. El tema de la inseguridad es histórico. A veces nos preocupa más el bolsillo que el salir a la calle. Cuando la situación es como la actual, es cuando nos acordamos. Es un tema nacional. Frente a las próximas elecciones tenemos la oportunidad de cambiar las cosas con nuestro voto. Seamos responsables cívicamente. Para Carlos Germano. Totalmente, coincido plenamente el comentario. Agradezco que participen. Y sí, yo creo que mañana es un día histórico, es una elección crucial. Yo me animaría a decir que después de la elección de 1983, cuando se recuperó la democracia, esta elección es una elección quizás la más importante de la que estamos viviendo los argentinos por la situación. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el futuro. Carlos, lo invito ahora a compartir un audio que es el de Horacio Salaverry, que conversó con nosotros en el transcurso de la semana, es presidente de CARVAP, y esta entidad decidió claramente convocándonos en primera instancia con nuestras cámaras en exclusiva, luego esto se difundió a los demás medios, pero en televisión, en Chacra TV lo tuvimos en exclusiva en ese momento, donde él dice: CARVAP sienta una posición frente a las próximas elecciones. ¿Cuál es la posición que nosotros, los productores de Buenos Aires y La Pampa, queremos establecer? ¿Qué le decimos a la dirigencia política? Lo escuchamos y lo compartimos. Horacio Salaverry. En el marco del comunicado que divulgaron en el día de hoy, subrayamos la expresión llamado de atención, una suerte de alerta de parte de los productores hacia el gobierno nacional por una serie de medidas que se han adoptado. ¿Cómo están perjudicando a los productores? ¿A quiénes benefician? Ese eje, le agradezco que lo haya resaltado porque realmente es el eje principal que tiene este comunicado, ¿no? Este documento que habla inclusive hasta después del acto eleccionario. Nosotros estamos viendo que ha habido un deterioro muy fuerte de las medidas de hace 1 año y pico que se han tomado, que tiene una interferencia en el mercado, que ha complicado muchísimo básicamente a todas las que son las economías de alimentación animal. Claramente la ganadería de leche, la ganadería de carne, la avicultura,
los porcinos, han sentido un impacto muy fuerte y que muchos de esos impactos han sido trasladados a precio. Por eso, a veces cuando se habla de dólar es para el sector, no, eso fue parcializado y la repercusión fue mala para el productor y mala para el consumidor. Entonces, volvemos a plantear la idea de que no podemos insistir con medidas equivocadas. Y además, estamos a 4 meses de un cambio de gobierno. Y vemos un país con una situación de empobrecimiento en general y en particular de muchos de los argentinos, lamentablemente, pero por otro lado con una inestabilidad semipolítica y básicamente económica que llama la atención. Entonces, creemos que es tiempo de decir, señores, mire, por este camino no. Si estamos, hagamos una transición con determinadas cuestiones que hagan que esta transición sea lo más aceptable posible. Porque si vamos por este camino, vamos a quedar muchos argentinos lamentablemente en una situación precaria y básicamente por muchos productores que hoy sigue con un tema que todavía no ha sido, pero que va a saltar en el plazo muy corto, que es el endeudamiento. Hay un endeudamiento brutal del productor, bancario y en insumos, tanto el agrícola como la ganadería de leche y la ganadería de carne. Y básicamente, comentaba el otro día también, todo el sector de las economías regionales empezó a tener un endeudamiento peligroso. Ahora, si en estos 4 meses la cuestión todavía se ahonda más, estamos tendiendo o pidiendo de alguna manera que haya un acto de reflexión y que se vea claramente que no vamos por el camino correcto. Ahora, con relación a lo que usted puntualiza, que este no es el camino correcto. En apenas algunos días serán las PASO, habrá una elección posible. Luego de ello, ¿cuáles son aquellos puntos centrales que deberá tener en cuenta el nuevo gobierno, no importa cuál fuera el partido que llegue al poder? Nosotros siempre, hay 2 temas fundamentales para nosotros. Un tema es previsibilidad. Entendemos que el gobierno que viene tiene que estar básicamente previsibilidad. La previsibilidad se da a través de fortaleza política. Lo primero que tiene que hacer es dar fortaleza política, ¿no es cierto?, en los cambios, entonces la economía acompaña a eso. Y por otro lado, una visión de largo plazo, por lo menos básicamente en el mundo agropecuario. La vida de largo plazo, reglas muy claras para los próximos, por ejemplo, los próximos 10 años, que también arreglar. Y por otro lado, un tema muy sencillo. Queremos el mismo tratamiento que los otros sectores de la economía argentina. El campo tiene un tratamiento distinto desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista de la carga administrativa que tiene a través básicamente de la FIP. No hay sector económico y de producción en Argentina, ni de comercio, ni de profesionales, ninguno que tenga la carga administrativa que tiene el sector agropecuario. El productor y sus contadores viven haciendo, como antes se decía, papeles, que no son papeles, pero son trámites en sí vía web. Pero realmente la carga es brutal. Entonces necesitamos previsibilidad, una mirada muy clara para el tipo de cambio, una mirada muy clara sobre la inflación, sobre la tasa de interés y básicamente que nos dejen exactamente igual que los demás. Finalmente, ¿este reclamo es hacia el gobierno nacional o hacia la política en general? Porque la Fundación Barbechando dio cuenta en su último informe de las sesiones del Congreso Nacional este año y literalmente las elecciones se llevaron puesto al Congreso. Lamentablemente Argentina tiene una historia magra en ese sentido y mala, diría yo, porque el hecho que cada año que hay elecciones la actividad legislativa cae de manera brutal, afectando, digamos, a los argentinos. Hay cantidad de proyectos de ley, por recordar uno que afecta muchísimo a muchos ciudadanos, la ley de alquileres. Entonces, a ver, la política no puede tener miedo a debatir por un acto eleccionario. O sea, tiene que haber cierta valentía en ese sentido. Nos sentamos y se vota lo que hay que votar en el sentido de que la creencia de ese político es que está haciendo lo correcto. Pero entonces, si no el miedo, no hagamos nada, no sentemos, no cambiamos nada por la duda, por las elecciones, bueno, no podemos mirar. Porque, a ver, lo que Alberdi quiso en la Constitución era que haya, a 2 años, digamos, de una manera, un control ciudadano que diga, mira, vas por un buen camino o por un mal camino. Pero no para que cada 2 años estemos suspendiendo casi las sesiones por el miedo a equivocarnos. Entonces creo que la política tiene que tomar otras cuestiones y tener la valentía de decir, voy por este camino o tomo esta medida porque para eso he sido electo. Por eso digo, Karina, el planteo que hace Salaverry, y bien marcado el alerta, ¿no? O sea, la importancia que tiene esta elección y la importancia de ir a votar, y por ahí estoy reiterativo, pero creo que Salaverry es lo que plantea, ¿no? O sea, el hecho de poder
la participación da derecho a después poder también a reclamar y a poder intentar cambiar lo que está mal. Y me parece que este es el juego de la democracia, aparte, es el juego de poder abrir canales, de poder decir, che, estamos mal, podemos ver algún tipo de solución, buscar alguna alternancia o decir, no, el gobierno está actuando bien y lo quiero apoyar. Digo, me parece que el no votar, el no manifestarse, creo que perjudica y nos perjudicamos todos. Creo que de alguna manera son retrocesos a un proceso democrático que los argentinos hace 40 años estamos transcurriendo, ¿no? Como decía el oyente que refirió a su columna, la responsabilidad y el derecho cívico. Y que yo creo que son esos días donde está todo eso en juego, porque es el día del ciudadano, es el día donde el ciudadano se puede manifestar libremente, donde el ciudadano se puede canalizar sus angustias, sus broncas, sus alegrías. Y aparte en una elección, cuando yo digo que es una elección muy importante esta, porque puede ser una especie de bisagra, se da también en un escenario sociopolítico muy, muy complicado, con internas que por primera vez, en internas abiertas, que de que se instauró en el 2009 y la primera fue en el 2011, es la primera vez que tenés internas competitivas, tenés internas fundamentalmente en Juntos por el Cambio, o sea, ese proceso, la Argentina no lo había vivido en internas abiertas. Mismo hasta en la Unión por Todos, lo que parecía que Sergio Massa era candidato único, de pronto apareció otro candidato, que es Juan Grabois, tienen competencia. Me parece que es la izquierda desde hace rato viene teniendo internas abiertas, digo. Me parece que es una elección muy especial esta, y fundamentalmente es especial por el momento que se está viviendo, con índices alarmantes de pobreza, pero específicamente es que lo que está costando mucho es visualizar futuro, es prever futuro, es que empezar la Argentina en un sendero de previsibilidad. Y yo creo que si la Argentina entra en un sendero de previsibilidad, automáticamente genera confianza. Y si genera confianza, me parece que se abren puertas, porque uno de los ejes centrales que dicen es que la Argentina no tiene dólares. Yo digo, el Estado no tiene dólares. El argentino tiene, porque lamentablemente nuestra economía de hace más de 50 años nos obliga a manejarnos más con dólares que con peso argentino, pero si se da el nivel de previsibilidad en políticas públicas, genera confianza, yo creo que Argentina tiene una posibilidad histórica hoy, porque tenemos la agroindustria, está la minería, está la energía, está el turismo. Digo, me parece que hay mucho para hacer en la medida que puede encontrar un camino, ¿no? O sea, no seguir con esta cosa errática de que uno dice una cosa, el otro hace otra cosa, y cuando viene un nuevo gobierno, un nuevo gobernante, es que lo vemos con el tema de la seguridad, como lo dije anteriormente. Digo, en la medida que no generemos previsibilidad y confianza, yo te diría, Karina, que vamos a seguir por un sendero de retroceso y no de evolución.